En este capítulo del Toyota MR2 os enseñaré cómo elegiré el peso del coche unos 15 kilos, de una manera muy fácil. La batería de mi coche no se encontraba en buen estado, era la típica batería de plomo y ácido, y estas baterías pesan muchísimo. Y esto es porque en su interior se encuentra plomo. Y además tienen otro punto negativo, y es que en su interior se encuentra ácido y agua destilada. Y cuando pierde el agua que tiene en su interior, pierde efectividad. Por esto mismo recurrí a un tipo de baterías que se encuentra en los coches eléctricos y en los coches radiocontrol. Estas baterías son las baterías de litio. Son baterías que duran hasta 3 veces más comparándolas con unas de plomo ácido. Además, estas baterías las puedes descargar hasta quedarse en un 0% y volverlas a cargar teniendo toda la vida útil. Cosa que las de plomo, si las dejas a un 0%, es muy difícil recuperar toda su capacidad, al menos a un 100% de vida. Hay veces que si tienen unos años ya no vuelven a tener vida útil. Además de tener estas ventajas que he comentado, hay una muy peculiar, y es que las baterías de litio tienen muy poco peso. Esta en concreto es de 60 vatios hora y pesa 990 gramos. Y para un coche pensado para circuito, bajar 15 kilos es muchísimo. El primer paso que hice para poder montar esta batería es sacar los bornes. Muy importante, primero sacar el negativo y luego el positivo, así evitamos que salgan chispas. Ya de paso aproveché para desmontar estos bornes, que son las orejeras circulares, ya que estas no nos iban a servir para poner la nueva batería. Después pasé a sacar el anclaje que sujeta la batería para poder sacar la batería. Y la verdad es que se nota muchísimo su peso. Tendríamos que correr mucho y quemar muchas calorías para quitarnos 15 kilos de peso. Son muchas calorías. Algo que no nos va a servir es el anclaje original de la batería, ya que la batería de litio tiene un tamaño totalmente diferente. Y este espacio que dejamos libre nos va a servir luego para hacer cosas en próximos capítulos, ya veréis. Todo lo que sea peso y no nos sirva, fuera. Ya con todo libre y sin nada que nos molestara, era turno de hacer una caja que sujete la batería. Y claro, un material ligero que nos aguante la batería no podría ser otro que el aluminio. Utilicé esta pletina de 2 milímetros, la doblé e hice este rectángulo que va a rodear toda la batería. Cuando ya tenía toda la medida que iba a utilizar de la pletina, corté con la radial. Para refinar el corte lo que utilicé es una lima y luego para que coja brillo podemos utilizar un cepillo de púas. Hice un agujero que lo que va a permitir es cerrar este rectángulo para abrazar la batería y que no salga, y además este tornillo lo que va a permitir es ponerlo en un orificio que hay en el chasis ya existente. Pero esto hay que asegurarlo más, no podemos dejarlo así de cualquier forma. Tiene que quedar muy seguro, ya que si por ejemplo se suelta la batería y toca el positivo al negativo, haríamos un corto. Y chispa dentro del motor, mal asunto. Corté más pletina de 2 milímetros, le di forma de U y lo puse en la parte de abajo. Y para sujetarlo lo que hice es un agujero con el taladro para sujetarlo con un tornillo. Mi idea era hacerlo todo súper rápido, sin necesidad de soldadura y más porque nunca había soldado aluminio. Y según dicen, es muy difícil de soldar. Puse un tornillo de métrica 6 que corté a medida y listo. Ahora parecía más seguro que antes. Solamente faltaba poner una pieza en la parte superior para que no saliera y ya quedaría totalmente cerrado. Y la verdad es que no quedaba nada mal. Pero si me habéis seguido en anteriores vídeos, sabéis que no soy una persona conformista. No me gusta conformarme con cualquier cosa. Me gustan las cosas bien hechas. Y no contento de cómo había quedado sujetado por tornillos, tocaba soldar aluminio por primera vez. Podían pasar varias cosas, que la cagara muchísimo y no sirviera nada de lo que había hecho hasta ahora, o que quedara algo medio decente. Pero lo dicho, el conformarme no es lo mío. Empecé a soldar el aluminio sin aporte y no se unía. Bueno, después de varios intentos, conseguí hacer esto. No es gran cosa, pero se puede decir que esta es mi primera pieza de aluminio soldada. Después de poner la caja, vi que hacía falta una mayor sujeción y para sujetarlo aproveché otro tornillo del chasis. Este en concreto es de una masa y me venía de perlas. Corté a medida la pletina y pasé a soldarla. Esto la verdad es que ya lo soldé bastante mejor. Es difícil porque es una pletina muy fina de 2 milímetros, pero no está nada mal. Y bueno, luego ya lijada queda mucho mejor.
Ahora ya era turno de montar la batería de manera definitiva. Puse los tornillos. Para colocar nuevamente el cable de la masa, lo que hice es aplanar el terminal. Y una vez puesto este último tornillo, quedó todo muy fuerte. Y de esta manera, con un solo tornillo podemos sacar y meter la batería, o sea que está muy bien. Ahora ya pasamos al cableado. Para poner el negativo, lo que utilicé es un trozo de cable con terminales. De esta manera puedo aprovechar el mismo cable y si algún día decido poner la batería anterior nuevamente, puedo hacerlo. Lo sujeté con un tornillo y una tuerca y lo encinté. Y el otro extremo del cable irá el terminal a la batería y listo. Ahora pasamos al positivo. Y no olvidéis, siempre positivos, nunca negativos. Para el positivo lo que utilicé es el mismo terminal. Lo que cambié es que hice con impresión 3D una carcasa para que así el positivo nunca tocara el negativo. Ya sabéis que si el positivo toca el negativo, hacemos un corto. O incluso si toca la caja que hemos hecho en aluminio, también sería una masa. Por lo tanto, también tendríamos un corto. Y bueno, en resumidas cuentas, estoy súper contento de cómo ha quedado la caja de la batería y queda en consonancia con todo lo demás que he hecho en el coche. Encima, arranca bien, ¿qué más le podemos pedir? El único pero que le puedo poner, si es que puedo ponerle, y es que si la batería de litio se queda a cero, tendríamos que cargar la batería con un cargador especial de baterías de litio. Y eso no todo el mundo lo sabe. En el caso de cargarlo con un cargador de baterías convencional, podríamos romper la batería. Por lo demás, es un cambio increíble. En el próximo capítulo del Toyota MR2 probaremos una centralita japonesa del año 2000, aunque antes quizás venga un vídeo sorpresa, quién sabe. Si no te quieres perder el próximo capítulo, suscríbete al canal, dale a la campanita y nos vemos en el próximo capítulo.